una persona normal, una persona que no lo era, puede sin duda convertirse en una de estas personalidades psicopáticas. Vivimos tiempos donde cada día nos trae un titular, donde de repente alguien al que se presumía un honrado político, ciudadano, empresario, hombre público, pasa a la palestra y al linchamiento público. Y desde luego, en muchos de estos casos, tenemos sin ninguna duda que cualificar a esas personalidades como, desde luego, psicopáticas. Personas que quizás no lo eran antes, pero con el poder, el acceso al éxito, a medios económicos ingentes, a poder político, al gran poder o el menor poder, pero siempre el poder es un gran modulador de la personalidad, como vamos a ver. Esta noche vamos a ver lo que ya llevamos repasando tantos años, las condiciones por las cuales una persona normal puede pasar al lado oscuro, puede convertirse, sí, en un psicópata, lo que sería técnicamente hablando un neopsicópata. ¿No conocéis personas de vuestro entorno a las que el poder las ha transformado? El éxito, la notoriedad, el acceso a diferentes condiciones de las iniciales y muy especialmente procesos insidiosos de los que ellos no han sido conscientes, los han ido transformando en personas a las que ya no conocéis, de las que no podéis afirmar que son las mismas personas que antaño conocisteis. Este es el efecto que muchas experiencias tienen sobre personas que no nacieron siendo psicópatas, pero que adquirieron esa condición por vía de esa socialización en el mal, de la cual, desde luego, el factor más inquietante y más peligroso es precisamente el acceso al poder. Hemos dicho muchas veces en este canal cómo el psicópata tiene una ambición desde pequeño, y es acceder al poder, alcanzar el poder cuanto antes, como sea, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, y cuando accede a él, desde luego desde ahí depreda a placer naciones enteras, y por tanto se convierte no solamente en un depredador individual, sino en un agente colectivo de destrucción masiva, en una verdadera arma de destrucción masiva, que es precisamente el efecto que consigue en aquellos grupos, en aquellas organizaciones o incluso en aquellas naciones que rige, gobierna, dirige. El liderazgo tóxico es un fenómeno al que hemos dedicado muchos años de investigación, y como la gran mayoría de los gurúes que llamamos tramposos, de los gurúes líderes carismáticos, muchos de los que han alcanzado posiciones notorias y que han arrastrado a millones detrás de ellos no eran sino psicópatas que habían aprendido muy bien cómo manipular a la opinión pública, cómo dirigir a las personas a través de procesos muy burdos de manipulación de masas, pero que no dejaban de ser efectivos a la hora de encandilar, enamorar y producir ese seguimiento masivo. Todos los días, insisto, tenemos casos en todo el mundo que señalan a tal o cual encantador de serpientes que ha resultado ser un peligroso depredador. Nada nuevo bajo el sol, porque, vuelvo a decirlo, nadie, ninguno, está exento de transformarse, si no lo era ya, en uno de estos personajes. Y esta noche vamos a recordar cuáles son los 7 pasos que la investigación ha descubierto están en el origen de ese paso al lado oscuro. Muchas personas siguen creyendo ingenuamente que la psicopatía es una cualidad casi genética con la que se nace o no se nace, y por tanto aquel que no lo es está inmune a adquirir esa condición. Nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que muchos psicópatas nacieron así, lo acreditan infancias crueles, lo acreditan niños que desde pequeño manifestaban esas actitudes desde prácticamente el útero materno, y que se convirtieron más adelante en grandes y graves depredadores. Pero no es la única vía. Y esta, la segunda vía, la adquisición de un progresivo carácter frío,
cruel, contrario a la sensibilidad y a la empatía natural de la especie humana, esa segunda vía es posible. Ese paso al lado oscuro lo hemos observado tantas veces en personas que, eso sí es importante recordarlo, ya no tienen vuelta atrás y, como sabéis muy bien los miembros y suscriptores de este canal, no se conoce terapia efectiva para ellos. Por tanto, vamos a recordar, porque esto no es algo nuevo en este canal, cuáles son esas condiciones de socialización en el mal con las que tenéis que tener cuidado para no resultar salpicados, para no resultar infectados por ese virus fatal que termina convirtiendo a una persona que no lo era en un inquietante depredador, a veces de masas, de países, de naciones. Y es la pérdida de la conciencia. La conciencia moral es quizás lo que más caracteriza a nuestra especie. Y si bien es verdad que parecería que por nacimiento todos venimos dotados de una conciencia moral, de una sensibilidad, de una rémora interna emocional que nos lleva a sentir pena o malestar, o incluso compasión por aquellas personas a las que dañamos queriendo o sin quererlo, lo cierto es que esta condición no es tan universal y pareciera haber personas que carecen de esa conciencia moral porque vinieron con alguna tara, algún defecto, una flagrante ausencia de esa condición que les caracterizaría como una especie de mutantes, de personas que tienen algo de menos que lo que se requiere para ser completa, totalmente humano. Nuestra sociedad tan buenista ella, en la que los inductores al trance colectivo siguen queriendo convencernos de que sigamos durmiendo, a base de repetir que todo el mundo es bueno y que solamente la sociedad, el grupo, lo puede hacer malo, y que esa naturaleza humana intrínseca es bondadosa, es generosa, es sensible, es empática, etcétera, etcétera. Todos estos partidarios del trance colectivo, de que la gran mayoría sigáis durmiendo, siguen ignorando el hecho flagrante de que, por supuesto que sí, bienvenidos a la realidad, el mal ciertamente existe. Y los individuos malvados ciertamente existen. Y las personalidades psicopáticas no son algo nuevo bajo el sol. Da cuenta de ello prácticamente toda nuestra historia. Allá donde cojáis cualquier episodio terrible, nefasto para la humanidad, vais a ver cómo están involucrados personajes que, si no lo eran, se convirtieron muy pronto en psicópatas integrados, en grandes psicópatas conocidos de todos, o en algunos que no eran tan conocidos de todos, pero que operaron en el secreto, en la clandestinidad, detrás de las bambalinas, para envenenarlo todo y arrastrar, como siempre, a todos al desastre para obtener una ganancia espuria, para obtener objetivos oportunistas, desde la astucia, desde el cálculo, desde los juegos de suma cero, donde al final esa ganancia, ese beneficio era particular para un grupo pequeño y convirtieron de ese modo a una gran mayoría en víctimas de esos manejos. La historia está llena de ejemplos flagrantes, que son los consabidos, sí, son los que todo el mundo nombra cuando se dice quién puede haber sido un personaje histórico como psicópata, como gran depredador público. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los psicópatas que han hecho y han perpetrado el mal en la sociedad, en nuestras diferentes épocas históricas, han sido personajes ocultos. Y lo son porque su capacidad de disimulo, su disfraz, su máscara de encantamiento, les ha permitido pasar a veces como personajes observantes o incluso haber pasado a la historia como grandes líderes que todos admiran y que eran propuestos como tales, como ejemplos para la juventud o para todo el pueblo. El paso al lado oscuro es un paso gradual, insidioso. Nadie tiene que pensar en una transformación radical como si la persona fuera de repente poseída por una fuerza externa
por algo que le puede, algo que le transforma de la noche a la mañana y que todo el mundo pudiera observar como una ruptura biográfica. Las transformaciones al lado oscuro se operan en pasos que la víctima de este proceso no es para nada consciente de ir dando y que tan solo advierten los que están alrededor, viendo cómo gradualmente la persona va perdiendo la sensibilidad, va perdiendo la empatía y se va literalmente enfriando en el amor, en la consideración, en el respeto por los demás, va endureciéndose y va entrando en una moral teleológica, que deberíamos decir una más bien inmoral teleológica, por la que es capaz de justificar cualquiera de los terribles actos en los que se va involucrando con cargo a los supuestos buenos fines, que tampoco a la postre resultan buenos, sino desde un cálculo oportunista e individualista particular que el psicópata siempre hace para sí mismo. Esos 7 pasos que hemos descrito en numerosos libros que están ahí para vuestro conocimiento, hablan de una gradual exposición a condiciones que van dejando cada vez más indiferente a esa persona. Una persona que generalmente no conoce o no es consciente del todo de esa dimisión ética interior que se va operando y que va degradando moralmente su condición, anestesiándola moralmente y produciendo un proceso insidioso que va a culminar con una transformación definitiva de su persona o de su personalidad en otra completamente diferente. 7 grados o 7 pasos que, como sabéis muy bien, porque no es la primera vez que los hemos explicado, van transformando poco a poco a una persona y va paralizándola moralmente mediante una resignación primero al mal y después una flagrante y abundante participación en procesos terribles que nadie hubiera jamás imaginado esa persona podría haber validado y aún menos participado en ellos. Todo comienza con una paralización moral ante algo que esa persona va a observar como inevitable. Lo que nos parece inevitable, los sucesos que ocurren delante de nosotros cada día, son fuentes de una resignación que lleva a la indiferencia moral. No cabe hacer nada frente al mal que vemos cerca de nosotros, una realidad que vamos considerando como inevitable, como algo que no puede ser sino lo que es, visto el decurso de las cosas, las leyes inexorables de la economía, del mercado, cómo es la naturaleza humana, cómo funciona la política, cómo operan los partidos políticos, cómo opera el egoísmo humano, y esa percepción de que algo es inevitable lleva al aprendizaje de que no se puede hacer nada para detenerlo. Eso paraliza no solamente a las víctimas de esos desmanes, sino también a las personas que tendrían la responsabilidad de actuar, que somos, técnicamente hablando, todos y cada uno de los seres humanos de este mundo. Visto lo que está ocurriendo en el mundo, concluir que esto que estamos percibiendo ante nosotros es inevitable conduce a una parálisis, a una falta de actuación, a una convicción errónea, por supuesto, de que lo que ocurre no puede sino ocurrir y por tanto oponerse a aquello que está ocurriendo no solamente es absurdo, sino es un desgaste, una pérdida de tiempo y por tanto, con ello, con esa parálisis moral, todo el mal que se perpetra ante esa persona queda validado por algún tipo de orden que no es sino el que debería ser y que no va a ser ni siquiera cuestionado, porque doctores tiene la Madre Iglesia para validar que todo aquello que ocurre porque debe ocurrir. Dios, el cosmos, la realidad lo permite y por tanto, ¿quién soy yo para oponerme a estos males, a estos desmanes, a esta forma de hacer las cosas que, qué casualidad, siempre es más cómodo ignorar, pasar por alto y no faltará mucho tiempo para que también la persona comience a participar
en ese orden de las cosas que también, por supuesto, beneficia, como siempre, a unos cuantos a base de perjudicar a otros muchos o a una mayoría. Afirmar, como hacen muchos, que no hay alternativas válidas al funcionamiento actual de las cosas es el primer escalón que nos hace subir hacia la psicopatía. No solamente es falso, sino que valida una irresponsabilidad social y moral que hace que los malos, los de siempre, los que saben lo que hacen, los que dirigen la matrix psicopática, salgan adelante, justificando y validando que lo que ocurre no puede sino ocurrir, y que el justo juez, que es siempre el funcionamiento mismo del universo, es el que nos va a permitir dar la bendición a lo que están viendo nuestros ojos sin oponernos a ello, y permanecer al margen, puesto que nada se puede hacer contra ellos. Esos sucesos o esos perpetradores quedan validados y no tardará mucho tiempo esa persona en militar también de ese lado. Vamos a ver de qué manera. La resignación de tantos testigos mudos ante los peores actos que se perpetran ante ellos, actos frente a los cuales deberían reaccionar, a los que deberían oponerse, a los que deberían precisamente hacer la contra, esa validación y esa resignación produce una especie de pensamiento políticamente correcto propio de nuestra época, por el cual sociedades enteras se ven abocadas a la indefensión, a la parálisis moral, por una percepción equivocada y errónea de una mayoría y, por supuesto, de unas minorías que la dirigen, de que nada puede hacerse, que oponerse a ese mal es absurdo y que esas catástrofes humanas, esas actuaciones económicas, financieras o políticas son presentadas como realidades fácticas que proceden de una única realidad posible, tal y como está configurado el mundo, tal y como funcionan las leyes del universo. Se presentan así desmanes, enjuagues, corrupción política o directamente genocidios o guerras como elementos que no cabe oponerse a ellos, sino cooperar absolutamente con lo inevitable, y lo inevitable es precisamente el cómo está hecho este mundo. Este esquema, que no es sino un esquema religioso sacrificial, por el cual desde los más viejos albores del mundo las víctimas son una y otra vez sacrificadas ante la mirada pasiva de los testigos mudos que consideran que lo que ocurre es propio de un orden al que no debe uno oponerse, hacen que el ser humano y su dignidad intrínseca se vaya perdiendo. Proteger y salvaguardar a esas víctimas es el modo natural y humano de reaccionar. Abandonarlas y mirar a otro lado es ascender, subir el primer escalón en este camino inexorable hacia la pérdida de la conciencia moral y hacia la psicopatía. 22 horas y 22 minutos en directo. Estamos contando de nuevo esta noche en este directo cuáles son los 7 pasos que te conducen, sin darte cuenta, a convertirte, sí, en un psicópata integrado, sin que te des cuenta, sin que te apercibas de ello, sin que puedas remediarlo, porque a partir de un determinado momento no hay vuelta atrás. En este mundo absolutamente perfecto, que diría René Girard, el mundo que asegura la eliminación de todo aquello que considera imperfecto y hace aparecer como imperfecto a todo aquello que es violentamente eliminado. Este mundo perfecto de víctimas propiciatorias es el mundo que reproduce en nuestros días la economía llamada así de mercado, las leyes financieras que se nos presentan como inexorables y no como el resultado de ciertos diseños, obviamente, que están dirigidos por manos expertas que sí saben lo que hacen y que producen, cómo no, no inevitablemente, sino evitablemente, millones de víctimas. Esos postulados filosóficos, religiosos, que validan el mundo como un perfecto mundo que no puede ser sino el que es el que va a producir esta primera rana hervida
que es la persona que contempla estos hechos y se convence erróneamente de que cualquier oportunidad de salir adelante, de confrontar estos hechos, es algo absurdo y que, por supuesto, cada cosa está bien como está. El ser víctima de este mundo sacrificial no puede significar sino ser una víctima propiciatoria, merecedora, culpable y responsable de todo lo que está ocurriendo. El primer escalón, por tanto, convence a la persona de que nada puede hacerse y de que esa indefensión que está aprendida y que va a ser la primera causa de la pérdida de la sensibilidad moral es algo inexorable y que no conviene sino cooperar con ella. El segundo paso hacia esta anestesia moral que conduce a la psicopatía es establecer una indiferencia técnica. No es asunto de mi competencia, no me corresponde a mí. Con ello, la persona fabrica una serie de distancias psicológicas hacia las víctimas a las que debería atender, a las que debería proteger, a las que en muchos casos tiene la obligación por su cargo, por su puesto, por el poder que le ha sido asignado de proteger, de defender, de preservar. Esa es una forma de escurrir el bulto típica y habitual, haciendo que la persona vea como lejanas a las víctimas tan concretas que están cerca, estableciendo precisamente que la responsabilidad de actuar es de otras personas, incluidas por supuesto el Estado, el ayuntamiento, los servicios sociales, aquellos especialistas que debieran remediar la situación, haciendo de este modo que la persona urgida moralmente por esa solidaridad cercana va a apartarse, va a eludir la quema. Y estableciendo esas distancias no tardará también en establecer una separación emocional con ese sufrimiento de víctimas bien concretas. Apelar a la obligación de los expertos o de aquellos que, dentro de un servicio público o de las funciones naturales que tiene todo Estado avanzado de atender a las víctimas, debieran acudir hacia ellas, esconderse detrás de ese muro o de ese escudo, es el segundo paso que dirige a la persona sin saberlo a su anestesia moral y a su psicopatización creciente. El tercer paso consiste en desplazar la responsabilidad de actuar en favor de las víctimas sobre nada más y nada menos que el que las ha destruido, diciendo pues que quien ha hecho el mal debe repararlo. Nosotros no somos los agresores y por tanto no debemos reparar ni remediar a aquellos que han sido destruidos, devastados, cargando de ese modo las tintas sobre aquellos que han perpetrado el mal, lo cual no está mal si no fuera un modo muy sutil también de abdicar de nuestra responsabilidad moral, de apartarnos de aquellos que sí han sido depredados por perpetradores que en este canal sabéis muy bien existen y son muy concretos, a los que no hay que perdonar tan rápida ni tan fácilmente como en tantos lugares y canales insensatos o ingenuos predican. Nada de perdonar, nada de escurrir el bulto de la responsabilidad bien objetiva de aquellos que perpetran males sobre víctimas bien concretas. Pero claro, aludir a que son los causantes de esa injusticia, o en última instancia el llamado así sistema, o también la matrix psicopática, la que produce este daño, y bien real es que lo produce, aquellos que actúan y no nosotros son los que tendrían la responsabilidad de ayudar a las víctimas que ellos mismos generan, ese modo de pensar pertenece a una ingenuidad y a una inocencia casi bautismal. Puesto que son los otros, aquellos que han perpetrado el mal, los que lo han causado, en última instancia son ellos a los que hay que pedir que reparen el mal y que se solidaricen o reparen el daño que hicieron a esas víctimas. Esta ingenuidad de pensar que los agresores que crearon a esos chivos expiatorios o a esas víctimas van a tener la capacidad, el deseo, la voluntad de ayudarlas, es tremendo. A mí me produce
todavía hoy sorpresa ver con qué facilidad este tercer paso, se sube sin advertir la incoherencia, la insensatez que significa esperar o tener la expectativa de que los victimarios ayuden a sus víctimas o se arrepientan espontáneamente y reparen el daño que han hecho. Este tipo de justificación explica los tremendos espectáculos de indiferencia planetaria que estamos viendo en estos momentos, donde el mundo entero contempla en las televisiones matanzas, genocidios modernos, por no hablar de los antiguos genocidios donde el mundo no hizo nada para detenerlos y fueron retransmitidos por las televisiones. Hoy en día, en la medida en que no son los agresores, buena parte de los espectadores no se sienten interpelados para hacer algo. Cargar las tintas sobre el carácter malvado, depravado, satánico de todos esos depredadores que practican atrocidades y violencias sin nombre y sin fin, incrementa la probabilidad de que nadie haga nada concreto por esas víctimas, pues nadie se siente responsable de atajar un problema que no han generado directamente y que han generado todos esos malos, entre comillas, oficiales con los que todos nosotros no tenemos nada que ver. Llegamos al cuarto paso en este proceso progresivo de anestesia moral que conduce a la pérdida de la empatía y a la psicopatización de una persona que no lo era y que se va a convertir, si no lo remedia, en una de estas personalidades psicopáticas. Y es el comprarse una conciencia moral a través de desplazar nuestra obligación de actuar frente a las víctimas concretas que tenemos cerca, actuando en favor de otras víctimas más lejanas, más distantes y más distintas. Y quiero explicarme. Ocurre muy a menudo que la anestesia moral viene producida por un desplazamiento sobre no una actuación concreta sobre quienes estamos viendo están sufriendo, sino otras posibles víctimas, alternativas a las que poder socorrer sin incurrir en tanto peligro, tanta incomodidad o tanto compromiso. El mecanismo es muy sencillo. Se trata de vencer la disonancia cognitiva que nos genera no ayudar a víctimas muy concretas y muy cercanas e intentar superar el malestar psicológico connatural en una persona que no es psicópata a base de ayudar a otras víctimas, como digo, distintas y distantes. La mala conciencia encuentra un modo así de sobrevivir comprándose una nueva buena conciencia a base de ayudar en causas lejanas, distantes y, como digo, poco comprometidas. El hecho de preocuparse por víctimas muy lejanas puede originar una militancia obsesiva y muy activa que puede parecer ser positiva porque las causas antiviolentas, animalistas, ecologistas o poner todos los istas que queráis no tienen nada de malo, sino en la medida que encubren un deseo poco reconocido y asumido de eludir nuestras obligaciones naturales con las víctimas más cercanas o más flagrantes por las que sí podríamos hacer, pero eso sí, comprometiendo nuestro tiempo, nuestro patrimonio, nuestra dedicación, nuestra misma imagen. Ese mecanismo genera muchas militancias que hoy observamos, por lo menos yo las observo con tristeza, porque intercambian cromos, intercambian estampitas morales para militando en la lucha por causas que pueden ser muy nobles a base de discriminar a otros colectivos y abdicar de una conciencia moral y de una solidaridad más concreta, más directa y más flagrante
sobre víctimas mucho más cercanas, concretas, y por tanto es fácil condenar las inquisiciones del pasado, condenar las atrocidades ecológicas o el maltrato animal y olvidar las inquisiciones cercanas, el maltrato no animal sino humano que tenemos cerca, las cotidianas muestras que observamos cerca de nosotros, ante los cuales nos resignamos a condenar violencias del pasado, violencias de guerras o de actos lejanos en el tiempo o en el espacio, a base de decirnos farisaicamente que si nosotros hubiéramos estado allí, no habríamos participado en ellas o nos habríamos opuesto muy flagrantemente a ellas. En español decimos a moro muerto gran lanzada, y por tanto esas militancias teóricas en el pasado o en la distancia o en la lejanía, no olvidéis que son clamorosos olvidos de víctimas del presente. Declarar a nuestros ancestros como malvados para, distanciándonos con una moralidad aparente de sus actos y de ese modo olvidarnos de nuestras responsabilidades concretas en el presente, hace que paguemos con esa condena aparente del pasado y terminemos comprándonos una buena conciencia que nos hace en realidad perderla y transformarnos en seres indiferentes, grandes linchadores de los perpetradores del pasado y grandes indiferentes y por tanto validadores de los perpetradores de Ogaño, es decir, de los que tenemos cerca, y por tanto convertirnos en cómplices suyos, cómplices tácitos. El quinto escalón para adquirir esa anestesia moral es acudir al consabido argumento de ¿y los otros qué? Difundir la responsabilidad de actuar, que es personal, individual, como lo es la conciencia moral de cada uno, sobre el grupo. Hacer que sea el grupo el que nos lleve gregariamente a arrastrarnos, porque no podríamos evitarlo, y obligarnos a actuar ante una situación de emergencia, ante personas que necesitan ayuda. Ya me movilizaré cuando el grupo entero se movilice y de ese modo me arrastre a hacerlo. Esa difusión que se ha investigado mucho, muy concretamente en los años 60, por los psicólogos norteamericanos, el síndrome llamado así de la difusión de la responsabilidad moral sobre el grupo, explica buena parte de las atrocidades que se cometen ante la vista de grupos, de muchedumbres o multitudes enteras que quedan completamente paralizadas y que dejan hacer a los perpetradores sin que nadie intervenga, pensando todos y cada uno de los miembros de ese grupo que son otros los que deben actuar. Si algo te ocurre en medio de un páramo, de un lugar inaccesible, si sufres el ataque de un depredador en un lugar donde estás aislado, tendrás quizás más probabilidades de ser ayudado por alguien cercano que pasaba por allí que si te ocurre todo ese mal en medio de una ciudad repleta de gente, en el suburbano, en un autobús, en un lugar donde hay grupos enteros que podrían haber detenido esas violencias o esa depredación. La difusión de la responsabilidad en el grupo es una vieja estrategia. Cuando hay varias personas que pueden proporcionar ayuda requerida, se reduce proporcionalmente la responsabilidad individual de cada individuo. Cada uno percibe que hay otros que pueden ocuparse y por tanto no somos requeridos a ello. Cuando nadie actúa y todos quedan observantes de esas depredaciones, eso funciona como un argumento que interpreta la situación social en el sentido de que el grupo permite lo que está ocurriendo y no es necesario actuar. Constatar que nadie interviene hace que cada vez menos probabilidades de intervenir se den y por tanto la tendencia natural a observar linchamientos, violencias, crímenes incluso,
buscando en la mirada de los demás la pista para ver si hay que actuar o no, es una absoluta estrategia suicida abocada a que las víctimas queden completamente devastadas en presencia de grupos enteros que no hacen nada. Es esa difusión de la responsabilidad de actuar sobre el grupo llega a hacer del Estado, la seguridad social, las organizaciones especializadas en atender víctimas, la ONU, el gobierno, la policía, los jueces, etcétera, los otros, los responsables de actuar, sin caer en la cuenta que cada uno de nosotros tiende a derivar a esos grupos u organismos su propia responsabilidad moral, y al hacerlo va poco a poco perdiéndola. Una variante de esta difusión de la responsabilidad moral de actuar en el grupo es aquella que tiene a los expertos como destinatarios. Serían los expertos o especialistas en los que debieran actuar y detener el mal, y difundir la responsabilidad moral sobre esos especialistas hace que cada uno de los que debieran haber prestado su ayuda, su apoyo, vayan perdiendo ese nervio moral, esa conciencia que progresivamente va a llevarles al lado oscuro. El sexto paso, y vamos llegando al final de esta explicación un poco tremenda porque no os lo esperabais seguro, explicaros el modo y manera por la cual las personas normales van perdiendo la conciencia moral y anestesiándose y entrando al lado oscuro, es para muchos una novedad. Entender que eso puede ocurrirnos a todos nos devuelve a la necesidad de dormir en el suelo cada noche, sabiendo que el que duerme en el suelo no puede caerse de la cama, y el que desconfía de la capacidad del lado oscuro de siempre reclutar nuevos adeptos es el que puede oponerse a este insidioso y progresivo proceso de transformación que estamos describiendo esta noche. El sexto paso en el progresivo proceso de transformación de una persona normal en psicópata es precisamente la satanización o la creación de la víctima que se lo merece, lo que en psicología conocemos como el error básico de atribución, mecanismo natural de defensa por el cual personas completamente normales tienden a creer que las víctimas de cualquier proceso victimario son víctimas que se lo merecen, que algo habrán hecho, que en algún lugar del tiempo o del espacio han hecho cosas incorrectas que ameritan el mal que se abate finalmente sobre ellas. Este mecanismo, que no es sino un mecanismo de defensa, y que es terrible porque afecta a los que debieran ser parte de la solución, asistentes sociales, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, que debiendo ser parte de la salida y la solución de las víctimas, a través de este error tan extendido atribucional, el error básico de atribución, se convierten en una carga suplementaria para las víctimas. Y en lugar de liberarlas de la culpabilidad intrínseca a todo proceso victimario, les añaden una sospecha, primero tácita y después más explícita, por la cual llegan a preguntarles: ¿y tú qué es lo que has hecho para que te haya ocurrido esto? ¿Y tú qué es lo que has hecho para merecer esto? Este orden psicológico del mundo justo en el que la mayoría vive, pensando que todo el mundo recibe el justo castigo o premio a sus obras, y que cuando hay alguien que resulta violentamente destruido, alguien que resulta depredado, alguien que resulta victimizado, no puede sino ser culpa o responsabilidad de la propia víctima. Este mundo justo que nos presenta la Matrix psicopática precisamente garantiza la permanencia, la persistencia y la predominancia de la Matrix psicopática y del status quo que ella ha creado. Decir a las víctimas que son inocentes es romper este error básico de atribución, pero esto ocurre en muy pocas ocasiones. Prácticamente la gran mayoría de las intervenciones que todavía hoy se practican con verdaderas víctimas de todos los abusos psicopáticos y narcisistas del planeta incurren en algún modo en errores atribucionales, en formas de ver el problema que o bien parcial o incluso totalmente atribuyen la culpa o la responsabilidad
del proceso victimario a las propias víctimas. Si no hay liberación de esta culpabilidad, como sabéis muy bien en este canal, sabéis que no hay curación y que nadie puede resolver un incendio a base de añadir gasolina, más combustible. La culpabilidad que atenaza a las víctimas es la responsable de que éstas no curen o permanezcan durante años en la duda, en la disonancia cognitiva y permanezcan durante años vinculados a sus mismos depredadores que se van de rositas porque si ellas son culpables y merecedoras, obviamente ellos sí que no son perpetradores de nada, sino que las víctimas son corresponsables, complementarias, víctimas de sí mismas. El error básico de atribución consiste para cualquier testigo de un proceso de victimización tender a comprenderlo, interpretarlo con cargo a la culpabilidad o la culpabilización de la propia víctima. Atribuir a esta rasgos, disposiciones, una personalidad, una forma de ser o errores estratégicos o tácticos que le han llevado a ese proceso de victimización es precisamente reforzar su culpabilidad y adquirir una inmunidad frente a nuestra obligación de actuar en favor de esas víctimas concretas. Observad cómo en nuestra sociedad, ante la presentación en las noticias de cualquier proceso de victimización, inmediatamente se añaden las coletillas consiguientes de que siempre se trata de ajustes de cuentas y, por tanto, que nada nuevo bajo el sol, nada que ver, sigan caminando, circulen, no hay nada sino lo de siempre. Las víctimas algo tienen, algo son, que hace que les haya ocurrido lo que les ocurre. Y por supuesto, eso nos permite ir por el mundo tranquilos de que a nosotros no nos va a ocurrir lo mismo, porque no tenemos, o creemos que no tenemos esos rasgos, esas disposiciones, esas actitudes que atribuimos a las víctimas. Esa culpabilidad que no siempre se proyecta nítidamente, sino que también hay formas borrosas de decir algo habrás hecho, acudiendo como siempre al karma, a las vidas pasadas, a los merecimientos porque inconscientemente te lo has buscado, al no haber sabido tener capacidades, poner límites, habilidades, competencias o destrezas. Ver de mil maneras que las víctimas son complementarias, son merecedoras, son responsables del mal que las aflige, hace que todo comportamiento ulterior de estas tienda a ser confirmado por los testigos de que efectivamente miren, vean, observen, contemplen cómo estas víctimas se lo han buscado, confirmando de ese modo la hipótesis inicial de culpabilidad. Nuestra imperiosa necesidad de liberarnos de la disonancia cognitiva y del malestar de una conciencia moral normal por no actuar a favor de esas víctimas nos lleva a satanizarlas, a revictimizarlas, a incurrir en errores atribucionales. Algo habrás hecho mal, tú también tienes tu culpa o tu responsabilidad. El error básico de atribución es también causante de muchos diagnósticos clínicos que en sí mismos son una revictimización secundaria. Recuerdo los tiempos en los que en la divulgación del bullying, acoso y violencia escolar, en los años 2002, 2003, 2004, 2005, en España, todavía se decía que aquellos niños que sufrían acoso escolar eran víctimas debido a rasgos diferenciales físicos o psicológicos que atraían inexorablemente la violencia, las iras de los demás niños, o directamente que eran niños hiperactivos, neuróticos, introvertidos, carentes de habilidades, de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Por no decir del horror que me supuso encontrarme en una librería bonaerense de un libro, infausto libro, dedicado al bullying por el autor y a sus víctimas, a las que categorizaba como gozadores inconscientes, que carecían de esa constancia de cuánto goce secreto les producía colocarse en el papel de víctimas de bullying.
todas estas atrocidades que hemos visto, y no estamos hablando de hace 1000 años ni de hace siglos, hace muy poco todavía, y en muchos lugares se sigue haciendo, hace que las víctimas observen que frente a ellas no solamente están sus depredadores, sino toda una legión de indiferentes morales y de revictimizadores secundarios que les exigen: reconoce que lo has hecho muy mal, que te lo has montado de pena, que tienes tu participación activa en el proceso que te está destruyendo. La percepción de la culpabilidad de las víctimas es un tema universal en el bullying, en el mobbing, en el amor cero, en el ámbito infame de las familias disfuncionales, donde tantos niños destruidos por procesos intrafamiliares, por abusos de todo tipo, sexuales, psicológicos y emocionales, siguen cargando con la culpa de ser ellos los causantes de ese odio, de ese apartamiento, de ese señalamiento, de esa estigmatización. Tal y como señala René Girard en sus obras, es siempre para ocultar esa terrible verdad sobre nuestra propia violencia o nuestra participación en esa violencia que nos entregamos de pleno a la violencia. Y es ahí donde ocurre que este paso es definitivo para transformar a una víctima en culpable y, por tanto, pasar a la acción. Pasar no ya a justificar el mal que se está perpetrando contra ellas, sino pasar a estar del lado de los perpetradores, de los victimarios. Frecuentemente, satanizar a la víctima, encontrar causas en ella o responsabilizarla de su propio mal es el preámbulo que lleva a que muchas personas participen finalmente en los gangs linchadores. Adquirir una sensibilidad frente a este fenómeno de satanización y chivo expiatorización es para mí la tarea pendiente que queda en una sociedad tan complaciente, tan pagada de sí misma, que da la espalda todos los días a tantas víctimas concretas, a base no solo de no ayudarlas, sino de satanizarlas y seguir chivo expiatorizándolas. Ya no queda más que el último y definitivo paso, el séptimo, que lleva a la consagración de una verdadera personalidad psicopática, y es, como consecuencia natural de los 6 pasos anteriores, actuar activamente en contra de las víctimas. ¿Qué mejor modo de ignorarlas que quitarlas de la vista? Quitarlas, eliminarlas de la circulación. Es el síndrome de ensañamiento y la expulsión final de las víctimas, en las que los psicópatas participan activamente, sabiendo lo que hacen. Esos procesos de victimización ya no son producidos por una ignorancia, por mecanismos inconscientes, sino por una determinación y deliberación, y aquí actúa la voluntad, de quitar de la vista, quitar de la circulación a esa persona que molesta, que estorba, que se ha convertido en un estorbo para esa buena conciencia externa, reputación, imagen pública que ya el neopsicópata quiere cultivar. Cuando las personas que alcanzan esta séptima etapa tienen delante a las víctimas, sienten una repulsión, una animadversión, un odio, una ira o una cólera que les dirige contra ellas y les hace participar ya activamente y directamente, con ningún remordimiento, ningún escrúpulo moral, en procesos de linchamiento, donde sepultan a las víctimas mediante nuevos actos de barbarie, de acoso, de hostigamiento, donde ya franca y abiertamente el mecanismo funciona a base de eliminar a una víctima a la que se percibe como el obstáculo, y a partir de ese momento solamente esa eliminación del obstáculo puede producir la paz, restablecer el equilibrio y devolver las cosas a su elemento inicial. Retrocede el caos, se desbloquea lo bloqueado, concluye lo inacabado, lo incompleto se completa. Son palabras de René Girard, al que yo sigo absolutamente en su análisis acerca de la violencia y en cómo la indiferencia progresiva produce esos mecanismos linchadores en los que
Los que participan, por supuesto, terminan transformados. Es ese proceso que culmina con la adquisición de una condición de la que no hay reversión. En estos 7 pasos, observa el testigo que está cercano a la persona que va transformándose, que ese proceso ha sido gradual, pero ha completado una revolución completa, un cambio absoluto en el modo, en la forma de ser, en la personalidad, que la persona que ha sufrido ese cambio ignora y que no quiere saber nada porque, por supuesto, la pérdida de la conciencia y de la sensibilidad moral le lleva a tener una buena y mejorable imagen tan moral, tan estupenda de sí mismo. Muerto el perro, se acabó la rabia y, por tanto, en ese mecanismo de linchamiento final, el psicópata repite, el psicópata se especializa, el psicópata lo hace cada vez mejor porque en ello hay un aprendizaje. Y, desgraciadamente, en todo esto está involucrado una persona que previamente no era psicópata, no tenía esa condición, pero que poco a poco se ha ido psicopatizando. Para ir terminando con este directo, llevamos ya 55 minutos hablando de esa vía psicopatizante hacia la anestesia moral. Pensad que estamos en un mundo en el que públicamente, más que nunca, se reconoce el estatus de las víctimas, en el que públicamente no hay como reivindicarse víctima de algo para enseguida concitar una aparente solidaridad, pero que al mismo tiempo valida, justifica y perpetra las peores atrocidades a base de invisibilizar a las verdaderas víctimas, a base de justificar lo que les ocurre, a base de predicar la indiferencia, la resignación o aludir a la indefensión natural de fuerzas y procesos sobre los que no tenemos ninguna capacidad. Por tanto, ved cómo la Matrix psicopática no os quiere convertir en psicópatas mediante sortilegios, extraños encantamientos o fórmulas mágicas, sino a base de inducir en vosotros una formidable indiferencia primero, que os lleve a la necesidad de autojustificar esa indiferencia, a perder el nervio y la sensibilidad, la empatía hacia las víctimas y finalmente a ver con buenos ojos y, por supuesto, terminar participando en esos mismos linchamientos que antes os producían horror. Antes de condenar a las personas del pasado que incurrieron en estos procesos, ved en vuestra vida en cuántos de estos pasos intermedios podéis estar cayendo. Ver por cuánto, a base de condenar a aquellos que están lejos, estáis olvidando a las víctimas que están cerca. En base a posiciones farisaicas de comprarse una buena conciencia militando en causas estupendas, estupendísimas, pero que os llevan a olvidaros de las causas más cercanas y de las víctimas más concretas que tenéis en vuestras familias, en vuestros vecindarios, en vuestros lugares de trabajo, en vuestros barrios, en entornos en los que estáis mucho más cercanamente interpelados por la sangre de las víctimas, que son inocentes y que necesitan de vuestra ayuda porque no hay otros más que vosotros que debieran tener esa obligación moral de ayudarlas y al menos, si no las podéis sacar de aire, pasar cerca, estar presentes, decirlas que comprendéis, que sabéis lo que está ocurriendo, que no está bien lo que está ocurriendo y que pueden contar con vosotros. Si lo hacéis, contrarrestaréis este mecanismo, esta fuerza satánica, psicopática, que hoy en día domina toda la sociedad y que nos está conduciendo al desastre como sociedad y que va a ser sin duda el causante de grandes tribulaciones que no vamos a tardar en conocer. Espero que este directo te haya inquietado y que te lleve a una reflexión. Deseo muy mucho que te haya dejado sin ganas de dormir y con ganas de darle vueltas a estos conceptos que no son nuevos, pero que pueden de verdad salvar a muchos de vosotros
de un inexorable proceso hacia esa indiferencia, hacia esa anestesia moral y hacia ese paso al lado oscuro. Espero que no ocurra, así lo deseo, y espero que seas, contrariamente a esto, un agente de cambio. Sí, contra la corriente, sí, rompiendo el trance colectivo, sí, saliendo del rebaño, sí, convirtiéndote en luz para alumbrar a las naciones. Buenas noches. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.